Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos sean a un nuevo video de tutoriales Gerberín. Porque él es un cuate chido. En esta ocasión, hablaremos acerca de uno de los mitos más grandes del cine en México. Hablaremos sobre Angélica Chaín, quien fue una de las estrellas más grandes del famoso cine de ficheras, o también conocido como sexy comedias. Mujer fácil. El día de hoy exploraremos toda su intrigante historia y sus romances, ya que se habla de relaciones con políticos y con otras estrellas del cine y la televisión. Si tú no puedes ponerme ni una sirvienta, entonces me voy a buscar un amante que pueda hacerlo y que me cumpla todo lo que yo quiera. Así que no se pierdan este video porque estará muy intrigante. Pero antes de sumergirnos en este tema, me gustaría recordarles que si aún no están suscritos al canal, ahora es el momento de hacerlo, ya que eso nos ayuda a seguir subiendo más y mejor contenido, y así ustedes tampoco se pierden ninguno de nuestros interesantes temas. Ahora sí, vámonos a lo que te truje, Chencha. Enrique, te lo suplico, no, suéltenme, no. Por supuesto que Angélica Chaín marcó toda una época en el cine mexicano, especialmente en la década de los 70 y 80, donde engalanó las pantallas con su extraordinaria belleza. Lo siento, Osmar. ¿Ya desayunaste? Déjenme contarles que eso llamó la atención de muchísimos políticos y también de estrellas del cine y la televisión, quienes daban lo que fuera por conquistar a esta belleza. Oye, Osmar, ¿no estarás embarazada? Pero, según los rumores, este amor no era nada barato, ya que Angélica Chaín, antes de hablarle a cualquier caballero, primero quería saber de cuánto estábamos hablando, cuánto dinero tenía y qué posición social ocupaba, para siquiera dignarse a decirle hola. Roberto, ¿qué estás haciendo aquí? Nada, mi vida, un negocio nixtamalero. Este rumor corrió como pólvora entre la clase política, quienes rápidamente la empezaron a llenar de regalos valiosos. Dije en este instante porque estoy llegando a la clínica. Y cuando llegaban a verla a los cabarets donde ya trabajaba, le llenaban su camerino de rosas, así como de brazaletes y lindos collares de perlas. Todos esos regalos, por supuesto, halagaban a la hermosa actriz, y se dice que uno de los primeros políticos que se acercó a ella fue José López Portillo, quien para ese entonces aún no era presidente de México, sino que tenía el puesto de director general de la Comisión Federal de Electricidad. ¿Sí vi la influencia directa de mi padre? Luego, fue nombrado secretario de Hacienda y Crédito Público por el presidente Luis Echeverría Álvarez. A José López Portillo siempre le gustó la vida nocturna y le encantaba visitar los cabarets, aunque lo hacía de manera muy discreta. Fue en una de estas visitas que supuestamente se enamoró de Angélica Chaín, quien derretía a los caballeros. López Portillo le hizo llegar un collar valorado en 200,000 pesos, el cual era hecho de perlas, así como más de 20 arreglos florales a su camerino y una tarjeta donde decía, de parte del señor López Portillo. Se dice que este regalo impactó muchísimo a Angélica, quien definitivamente aceptó salir con él, por un tiempo, hasta que, según dicen, López Portillo empezó a salir con Sacha Montenegro, quien también era rival de Angélica Chaín, ahora no solamente en las películas, sino también en el amor. Es un perfecto caballero. Se dice que Angélica Chaín le reclamó a López Portillo sobre el hecho de que él estaba saliendo con Sacha Montenegro, pero este le contestó, tú sabes que tú tienes un precio, y el cliente soy yo, y yo hago con mi dinero lo que me da la gana. Porque yo tengo el capricho de convertirme en una dama de sociedad aristócrata. Y así fue como esta relación terminó de esta manera. Pero se dice que rápidamente Angélica Chaín consiguió un nuevo amor. Y es que, para ese entonces, en 1975, sonaba mucho un cantante de música regional mexicana que, a pesar de que muchos lo consideraban una persona gritona, por ese tiempo contaba con el apoyo de Televisa y de su disquera, quienes bloqueaban a otros artistas que intentaban destacar en el medio artístico. El alimento de la prensa ahora es el chisme. Y estamos hablando de Vicente Fernández, quien también cayó rendido a los pies de Angélica Chaín, y quien, al no tener una relación sentimental con alguien, decidió aceptar los regalos del cantante de música ranchera. Según lo contó la actriz y vedette Lin May, Vicente Fernández fue novio de Angélica Chaín. Bueno,
pero hay que decir las cosas como son, y la palabra correcta no sería novio, porque Vicente Fernández era casado. Evidentemente, no sería novio, sino amante, ¿o a poco no? Y digo, no es más que la pura verdad verdadera, ¿eh? Pero bueno, eso es de cada quien. Pero se dice que Billetera Fernández, Vicente Fernández, le hacía bonitos regalos a Angélica Chaín, que obviamente no estaría con Vicente Fernández de no ser porque tenía dinero. Creo que es muy obvio que sí. Y en ese entonces, Vicente Fernández era el artista de música ranchera más sonado en todo México y, por lo tanto, pues estaba cargado de billete. Se dice que lo que no le gustaba a Vicente Fernández era que Angélica Chaín, cuando lo miraba, lo primero que le pedía era, ¿ahora qué me trajiste? O sea, lo primero que hacía era preguntarle qué le había llevado como regalo, porque él la había acostumbrado a que en cada visita le entregaba algo. Bien sea un reloj de oro, una cadena de oro, un brazalete de oro o, incluso, en una ocasión, se dice que llegó a regalarle hasta un automóvil convertible en el año de 1976. La única persona que en verdad recibía a Vicente Fernández sin regalos en la mano era doña Cuquita Abarca, quien era una mujer bien chapada a la antigua y decía que de su rancho para adentro, Vicente Fernández era su esposo, y de rancho para afuera, pues era de todas. Claro que esto causaba bastante polémica, y algunas mujeres hasta se sentirán ofendidas, pero pues así criaron a doña Cuquita Abarca, y pues, ¿qué le vamos a hacer? Era su decisión vivir de esa manera, y nosotros solamente estamos contando las cosas que se dicen. Pues, como dice el dicho, tanto va el cántaro al agua, que al fin se rompe, y un día Vicente Fernández se hartó de que si no llevaba regalos, Angélica Chaín no lo recibía, y pues mejor decidió buscar por otros mares. Se dice que fue novio de Lin May, la vedette, y que, a diferencia de Angélica Chaín, ella no le exigía regalos tan costosos. Pues no anduve a costones, ¿no? Ahí lo que fuera la voluntad de Vicente Fernández de regalarle algo. Además, la misma Lin May dice que después le sirvió a Vicente Fernández en bandeja de plata a Patricia Rivera, quien fue durante muchos años amante del cantante. Pero bueno, en el caso de Angélica Chaín, se hacía bastante evidente, ya que todos los que la rodeaban se daban cuenta de que lo único que le interesaba era el dinero. Y eso lo tenían todos bien claro, para acercársele a la guapa actriz había que tener bien cargado el bolsillo, es decir, había que tener con queso las quesadillas, porque si no, ella no se dignaba ni siquiera a dirigirte la palabra o a saludarte. Hola. ¿Qué pasó? Toma. Para la década de los 80, la competencia entre Angélica Chaín y Sacha Montenegro estaba bastante reñida, ya que las dos se decían la reina del cine mexicano. Pero Angélica Chaín salió ganando, porque resulta ser que Sacha Montenegro se embarazó de José López Portillo, por lo que tuvo que dejar el cine por un tiempo para dedicarse a cuidar a su bebé. Y eso lo aprovechó Angélica Chaín, ya que los productores empezaron a verla como la única opción para hacer que una película fuera la más taquillera. Y eso hizo que Angélica empezara a cobrar más caro por película, y por supuesto que era como un cheque al portador, ya que película que hacía Angélica, película que era súper extra taquillera. Angélica empezó a trabajar con Frontera Films, y se dice que una de las primeras cosas que sucedió fue que se hizo amante del dueño de Frontera Films, cuyo dueño era Gilberto Martínez Solares, el mismo que produjo las películas más taquilleras de Germán Valdés Tintán, y que utilizó esos libretos para hacer películas con Alfonso Sayas, básicamente con los mismos argumentos y el mismo guión. Porque las primeras películas fueron unos exitazos. Bueno, la mayoría de las películas que hice con Frontera Films. Pero antes que Angélica Chaín, en esta empresa productora de películas, empezó a trabajar Alfonso Sayas, quien tenía la exclusividad. Pero el señor Gilberto decidió llevar también a Angélica Chaín para ver qué tal salían las películas con ella, y resultó ser todo un éxito taquillero. Las películas que no tenían nada, casi eran las mismas. Mucha gente pensaba que Angélica Chaín tenía una relación con Alfonso Sayas, pero según dijo el mismo Alfonso Sayas, no eran pareja, más bien eran dispareja, porque la relación de ellos era únicamente en las películas. Llegamos a pensar que era parejas la vida real. No, yo la odiaba. De verdad. Es más, todavía no la encontramos.
ya que en la vida real, Alfonso Sayas no podía ver ni en pintura a Angélica Chaín, porque se le hacía una chava demasiado interesada, y que, a pesar de lo que la gente decía, él no se llevaba con ella. Pero ella era especial, ella era especial. Pero con quien sí se llevaba Angélica Chaín, era con el dueño de Frontera Films, quien para ese entonces tenía ya casi 80 años de edad. Pero como dice el dicho, dinero mata carita, y es que, en realidad, el que tenía el dinero en esa empresa era el señor Solares, quien era el dueño y el creador de las películas. Como dice mi tía Chuchis, yo no vengo a hablar con los payasos del circo, sino vengo a hablar con el dueño, y según dicen las malas lenguas, este señor quedó rendido ante la belleza de Angélica Chaín y le dio bastante dinero por cada película que realizó con ellos, al punto que ganaba muchísimo más que el mismo Alfonso Sayas. Casi 4 veces más de lo que le pagaban a Alfonso Sayas, le pagaban a Angélica Chaín. Por supuesto que esto llegó a oídos de Alfonso Sayas, quien se molestó por el hecho de que una actriz como Angélica, que no tenía ni siquiera tablas, podía ganar más que él. Es que se dice que Alfonso Sayas llegó a decir, esa chava no sabe actuar. Yo vengo del teatro, porque la familia de Alfonso Sayas venía incluso desde la época de las carpas. El tío de Alfonso Sayas era el gran actor Miguel Inclán y su tía doña Lupe Inclán, quienes eran extraordinarios artistas de la época de oro. Así como Alfonso Sayas ya había tenido experiencia actuando junto a El Loco Valdés y también junto a María Victoria, mientras que Angélica Chaín no tenía ninguna experiencia como actriz, sino que, según lo dijo Alfonso Sayas, la habían sacado de un bar en Puebla. Obviamente, para el señor Gilberto Martínez Solares, eso no importaba, ya que Alfonso Sayas, pues, no tenía lo que Angélica, ¿verdad? Así que los lloriquitos de Alfonso Sayas de nada valían, porque Angélica ahí seguía, ganando una buena lana haciendo estas películas. Aquí se genera un debate entre las personas que gustan de este tipo de cine, ya que muchos decían que el éxito era Alfonso Sayas, y otros decían que el éxito era Angélica Chaín, porque ambos tenían su público. ¿Qué pasa aquí? ¡Háganse un lado! ¿Qué traen con ella? ¡Suéltenla! ¡Suéltenla! Muchos caballeros iban para ver a Angélica, y muchos también iban a ver cómo Alfonso Sayas cumplía el sueño guajiro de muchos mexicanos, que, a pesar de no tener dinero y no ser tan agraciados físicamente, podían conquistar a una muchacha tan linda como Angélica Chaín. Pero al parecer, para los de Frontera Films, el éxito era por parte de Angélica Chaín, ya que por eso le daban muchísimo más lana a ella que a Alfonso Sayas. Un día, Sayas, enojado, dijo que el nombre de Angélica Chaín no era así, ya que había sido un nombre que ellos mismos se lo habían inventado, y que Angélica Chaín no era descendiente de árabes, sino que era de Puebla y trabajaba en un bar. ¿De verdad? ¿De dónde? Era de Puebla. De verdad. Oh, paisana mía. Y muchos testimonios dicen que la única razón por la que a Angélica Chaín se le daba tanto trabajo en muchas películas era porque tenía muchísima facilidad para quitarse la ropa y no tenía ningún tipo de problema con eso, por lo que los directores no tenían que rogarle tanto para que hiciera esas escenas. Mujer fácil. Pero, según cuentan los allegados a Angélica Chaín, ella cobraba por cada vez que se tenía que quitar la ropa, que incluso llegó a cobrar más de $5,000 por cada escena de este tipo, por lo que a ella no le importaba, ya que cada vez que se quitaba la ropa, significaba una gran suma de dinero para ella. Tanto así que incluso Televisa le ofrecía telenovelas, pero a ella no le interesaba, porque ganaba mucho mejor en las películas. Imagínense que se dice que Televisa le ofrecía un sueldo de $10,000 mensuales y que ella decía que eso se lo ganaba quitándose la ropa 2 veces en una película. Es decir, en 2 horas se ganaba lo que en Televisa le querían pagar por todo un mes. Y es que a Angélica Chaín le daban el dinero que ella pedía haciendo estas películas, y mucha gente llegó a decir que era amante del señor Gilberto Martínez Solares, ya que él le daba todo a manos llenas, a la actriz del cine de ficheras, quien, en una ocasión, llegó a estar casada con un empresario llamado Ricardo Martín García. Si tú no puedes ponerme ni una sirvienta, entonces me voy a buscar un amante que pueda hacerlo y que me cumpla todo lo que yo quiera. Este matrimonio funcionó solo al principio, ya que el empresario tenía bastante dinero, pero Angélica Chaín ya estaba acostumbrada a recibir dinero a manos llenas. Se dice que el empresario no quería que siguiera trabajando en el cine, ya que este hecho le causaba muchos celos.
Pues a mí no me parece bueno que mi esposa esté metida en una tina y desnuda con un hombre. Pero Angélica Chaín le dijo que si él le iba a dar el dinero que le pagaban por cada película, entonces tenía derecho a sacarla del cine, pero era un chorro de lana, por lo que esto hubiera llevado a la bancarrota al empresario, quien mejor decidió divorciarse de ella y dejarla que siguiera con su vida. Entonces, así fue como Angélica logró hacer un montón de escenas que quedaron en la memoria de la juventud de los 80, que incluso hasta el día de hoy no han podido sacar de su mente. Pero como dice el dicho, no todo es para siempre, todo lo que empieza tiene su final, y así fue como un día, Angélica Chaín se retiró de Frontera Films para dedicarse a ser productora de películas. Sí, señores, así como lo oyen, ella ya tenía tanto dinero con todo lo que había ganado, que decidió producir sus propias películas y dejar de ser únicamente actriz para convertirse en empresaria. La última película que hizo Angélica Chaín fue en el año 1991. Esta película ella la pagó con su propio dinero y también la protagonizó. Se llamaba Hembras de Tierra Caliente, en donde contrató a Mario Almada, así como a la famosa actriz de la época de oro, Lilia Prado. Esto marcaría un nuevo inicio para Angélica Chaín, ya que, además de ser actriz, también iba a ser empresaria y formar su propia empresa productora. Espero que hayas pasado bien el día. Enrique, tú sabes que contigo... Angélica Chaín también incursionó en otro tipo de cine. No solamente hizo cine de ficheras, sino que también, en ese entonces, estaban muy de moda las películas policíacas, y así fue como, en 1986, hizo varias películas con otro actor con quien también se le relacionó sentimentalmente, Valentín Trujillo, con quien filmó la película Ratas de la Ciudad en 1986. Pero se dice que en este tipo de películas no se ganaba muy bien, ya que eran películas un poco más serias. Y ese tipo de películas policíacas era lo que Angélica Chaín quería hacer en su empresa productora, pero todo dio un giro de 180 grados cuando se apareció el empresario Enrique Molina Sobrino, quien era el dueño de Pepsi Cola en México y quien le empezó a ofrecer una relación amorosa a pesar de estar casado. Se dice que este empresario sí tenía con queso las quesadillas, ya que además tenía hoteles en Cancún, así como en Acapulco, además de casinos y varios negocios chuecos, como dicen por ahí. ¿Y qué creen? Por si fuera poco, uno de sus mejores amigos era el expresidente de México, Carlos Salinas de Gortari, con quien se dice que Enrique Molina Sobrino empezó a hacer bastantes negocios, sirviendo como prestanombres, según lo han dicho muchos. Cuando este empresario empezó a pretender a Angélica Chaín, por supuesto que le ofreció el cielo y las estrellas. Ante el pedido de él de que Angélica se retirara del cine y se dedicara únicamente a estar con él, la actriz le habría dicho que a ella le iba muy bien ganando en las películas y que estaba acostumbrada a recibir muchísimo dinero. Por lo que el empresario le habría dicho, por dinero no te preocupes, yo te voy a dar una mensualidad de 100,000 pesos para que no hagas nada y te estés únicamente en la casa, dedicándote a nuestro hogar. Perdón, no eran pesos, eran $100,000 mensuales por no hacer nada. Así que Angélica Chaín aceptó dejar el cine y los desnudos y dedicarse a formar un hogar con el empresario mexicano. Así que, misteriosamente y sin decir ni siquiera adiós, Angélica Chaín desapareció del cine mexicano y ningún actor volvió a saber de ella hasta que, en el año 2018, apareció junto a su esposo Enrique Molina Sobrino en la celebración del 25 aniversario del Hotel Carson de Cancún. Y fue ahí donde, junto a su esposo, anunciaban que harían 2 torres más en el hotel para ampliarlo, con una inversión de nada más y nada menos que $200 millones. Así es, amigos, iban a ampliar el hotel con $200 millones más, pero eso era como quitarle un pelo a un gato para Enrique Molina Sobrino, quien seguramente tiene una fortuna inmensa. Y además de la inversión en ese hotel, planea hacer un proyecto de viviendas para las personas que buscan vivir cerca del mar en Cancún. Pero, obviamente, cada residencia costará muchos millones de dólares, y es por esa razón que finalmente llegó alguien con el dinero que Angélica Chaín necesitaba, y ya se retiró del cine para siempre. Dicen que a rey muerto, pues rey puesto, y es que, después del retiro de Angélica Chaín del cine, llegaron otras estrellas que suplieron su ausencia, como Lorena Herrera y Lina Santos, quienes hicieron olvidar un poco a Angélica Chaín,
pero no del todo, ya que la época del cine de ficheras empezó a decaer bastante. Así se empezaron a hacer lo que después se conoció como video homes, en los cuales ya no había mucha lana para pagarle a las actrices y el cine era de menor calidad, con argumentos prácticamente ridículos. A pesar de eso, todos los compañeros o excompañeros de Angélica Chaín siguieron chambeando en ese tipo de cine, ya que, pues, de cierta manera había que pagar los gastos de la casa. Y así fue como, para muchos, la época gloriosa de la sexy comedia terminó y empezó la época del llamado nuevo cine mexicano, ya con actrices como Susana Zabaleta y Ana de la Reguera, quienes, a pesar de también hacer desnudos, los hacían con un poco más de argumento, es decir, más justificables dentro del guión de la película. Algunos supieron reinventarse, tal fue el caso de Sacha Montenegro, quien pasó a las telenovelas de Televisa, donde fue bien aceptada, a pesar de su pasado como una de las reinas del cine de ficheras. Sacha Montenegro. Melón se comió las plumas y me lambes. Pero como dicen por ahí, claro que Sacha Montenegro tenía un gran porte, y eso hacía que encajara perfectamente bien en el rol de mujer adinerada, que era el papel que siempre se le daba en las telenovelas. Por ahí se ha dicho también que Angélica Chaín tuvo un romance con Jorge Rivero, pero fue, como quien dice, de los pocos romances que habrían sido realmente por amor o por simple gusto. Porque, según dicen, Jorge Rivero no le dio nada a Angélica Chaín más que su amor. En cambio, los otros hombres, pues, han tenido que aflojar la lana, ¿verdad? Total que, el día de hoy, Angélica Chaín vive totalmente encerrada en sus torres residenciales, donde se la pasa viajando de Cancún a Miami. Tiene residencias hermosas, una vida que muchas personas desearían, pero no sabemos si es realmente feliz o no. Porque muchas veces la felicidad no es solamente el dinero, sino también hacer lo que más te gusta, y no sabemos si Angélica Chaín es feliz sin hacer cine o no, porque hay muchas personas que, aunque tengan dinero, quieren hacer las cosas por el simple gusto de hacerlas. Tenemos, por ejemplo, a Jaime Camil, que es hijo de un multimillonario, pero que está en el cine actuando por puro gusto y porque le encanta. Como muchos recordarán, el caso de Kiki Herrera, quien fue exesposa de José José, incursionó en las telenovelas y en las películas, a pesar de ser una mujer millonaria que no necesitaba el dinero. Incluso, le decía a Ernesto Alonso que no era necesario que le pagara, ya que ella no necesitaba dinero y lo único que quería era distraerse haciendo telenovelas y películas. Según dicen, a Angélica Chaín le han ofrecido regresar a las telenovelas, sobre todo como villana, pero ella no ha aceptado, debido a que su imagen ya no es la misma de antes. Obviamente, el tiempo pasa y no perdona, dijera Juan Gabriel, y pues obviamente, Angélica Chaín no se va a ver como en la década de los 90 cuando se retiró, sino que se va a ver como una señora de mayor edad, ya que, en la actualidad, tiene más de 60 años. Y le da pena, ya que piensa que el público no la va a aceptar como se ve ahora o que simplemente ya ni siquiera la van a reconocer. Aunque muchos no lo crean, esto abre una posibilidad de que, a lo mejor, algún día volvamos a ver a Angélica Chaín, aunque sea en alguna telenovela o en alguna escena de alguna película. Recordemos que, por ejemplo, Ninón Sevilla, quien se retiró del cine en 1960, regresó a actuar en las telenovelas en 1980. Obviamente, ya no era la misma Ninón, porque cuando ella se retiró, era una mujer joven, y cuando regresó, pues ya era una mujer de la tercera edad, y los papeles que hacía eran únicamente de muchacha de servicio, los cuales muy humildemente aceptó. Ya que, en la época en la que ella hacía películas, obviamente era la protagonista, porque estaba en la flor de su juventud. Y, debido al estatus económico de Angélica Chaín, tampoco creo que aceptaría un papel de muchacha de servicio, pero quizás sí aceptaría un papel de algún tipo de mujer adinerada que sea villana y que le haga la vida imposible a la protagonista. Y no creemos que el esposo de Angélica Chaín se vaya a oponer, ya que lo que a él no le gustaba era que Angélica se quitara la ropa en las películas, pero, pues, al parecer, en una telenovela no habría esa necesidad. Además, la señora Angélica Chaín ya no está, como quien dice, en edad de dar mal ejemplo, ahora ya está en la edad de dar buenos consejos. Así pasa con mi tía Chuchis, quien tuvo como 5 maridos y como 10 amantes, y que ahora,
solo porque va a la iglesia, quiere dar buenos consejos. Y mis primos le dicen, usted da buenos consejos porque ya no puede dar malos ejemplos. Pero así pasa, queridos suscriptores, esto pasa hasta en las mejores familias, y como dice el dicho, de todo hay en la viña del Señor. Finalmente, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Por supuesto que no somos nadie, pero lo único que hacemos aquí es dar la información al costo. Usted sabe para qué la utiliza, para comentar o simplemente para reflexionar. Y aunque muchos piensan que a lo mejor a Angélica Chaín le fue bien porque ahora vive como millonaria, resulta que nunca tuvo hijos. Se dice que en la época en la que era muy joven y ganaba muy bien en las películas, nunca quiso embarazarse, ya que eso le echaría a perder su figura esbelta, por lo que tomó bastantes tratamientos para no salir embarazada. Y que, al final, esto terminó causándole un problema de fertilidad, y por eso fue que nunca pudo ser madre. Pero bien, amigos, hasta aquí los dejo con el video de hoy. Espero que el video haya sido de su agrado, y si les gustó, como siempre, no olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita, porque eso nos ayuda a seguir subiendo más y mejor contenido. Nos vamos a ver en una próxima ocasión, así que pasen buen día y nos vemos pronto.